Bienvenidos a otro vídeo más de mi canal de YouTube BelberFX. En este vídeo os voy a enseñar cómo identificar dónde se encuentra la liquidez y qué tipos de liquidez hay. Así que quédate y te lo cuento. Vamos al gráfico, lo primero, y os voy a explicar paso a paso cómo suelo yo entrar al gráfico y cómo al final localizo los posibles objetivos que tiene el algoritmo por sacar, y a partir de ahí ya planteo una tesis. Entonces, al final yo donde me gusta entrar sobre todo es en H1, ¿vale? Y en H1 al final lo que yo suelo marcar son los PD arrays, ¿vale? Que tenemos sobre todo intradía. Al final yo soy un trader intradía, tradeo operaciones de duración menor de un día. Entonces al final lo que yo tengo mucho en cuenta es el ciclo intrasemanal y el ciclo diario del algoritmo, ¿vale? Entonces, ¿qué suelo hacer? Lo que me suelo marcar del día anterior, ¿vale? Son máximos y mínimos. Entonces, bueno, como estáis viendo aquí en el gráfico, ¿qué máximo marcaría? Pues marcaría, por ejemplo, este swing high que tenemos aquí. Creo que es un objetivo bastante claro, que además son equals, de la semana pasada, del martes, ¿vale? Y después swing low, quizás el que dejamos el jueves de la semana pasada. Entonces, teniendo claro y pudiendo sacar este fractal, al final es el fractal donde se sitúa el precio ahora mismo, el rango donde se sitúa, quiero que entendáis que tenemos dos tipos de liquidez, ¿vale? Liquidez externa y liquidez interna. Además os voy a dar una gema muy clave, que es que el algoritmo siempre va de liquidez externa a liquidez interna y viceversa, de liquidez interna a liquidez externa. Quédate con ello. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es marcar dónde se encuentra la liquidez externa, ¿vale? Que sería por encima del swing high y por debajo del swing low, ¿vale? Donde os estoy marcando. Y después toda esta liquidez que estamos viendo aquí, ¿vale? Es liquidez interna y además es LRL, liquidez de baja resistencia, ¿vale? Low Resistant Liquidity. Entonces, teniendo ya esto claro, ¿qué os recomendaría? Al final hay gente que trabaja con liquidez interna y tradea liquidez interna. Yo, por ejemplo, me gusta mucho trabajar liquidez externa. Entonces, una vez entendemos dónde se sitúa la liquidez externa, que sería en las dos zonas que he marcado con el símbolo del dólar, abajo y arriba, ¿vale? Como estáis viendo, ¿qué más liquidez externa se puede situar al cabo del día? Vale, pues al cabo del día lo que podemos situar es, vamos a ir a 15 minutos, vamos a situar las diferentes sesiones. Lunes empieza en estas líneas, ¿ves esta línea vertical? Vale, entonces Asia, el rango de Asia sería como estáis viendo. Entonces, ¿dónde se situaría liquidez externa? Se situaría la liquidez externa en el alto de Asia, ¿vale? Y en el bajo de Asia. Después, ¿qué sesión tenemos? Tenemos la siguiente sesión, que sería Londres, que sería desde aquí hasta aquí. ¿Dónde se sitúa la liquidez? Pues también en el bajo de Londres en este caso y en el alto de Londres. Y Nueva York, pues también. Entonces, al cabo del día, si al final no llega el algoritmo a tomar una liquidez externa del fractal que hemos marcado en H1, pues podríamos, por ejemplo, haber buscado una venta en tomas de liquidez externa, por ejemplo, de Londres. Por ejemplo, aquí, esta venta la podríamos haber cogido en esta toma, ¿vale? Vemos después que también vuelve a reaccionar aquí. Esta sería la segunda. Serían dos tomas de liquidez externa intradía del PD array de la sesión anterior, ¿vale? Entonces, al final, lo que quiero que entendáis es que al cabo del día, la creación de liquidez externa se sitúa en los altos y mínimos de las sesiones anteriores de ese mismo día o en altos o mínimos de días anteriores, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es cuando yo empezaría a buscar cualquier cosa. Entonces, el primer paso, por ejemplo, sería toma de liquidez externa. Imaginaros que el precio desarrolla y llega a nuestra zona de liquidez externa. Aquí sería donde yo me hubiera puesto una alarma, por ejemplo, me saltaría la alarma de TradingView, sabiendo que el precio se sitúa en una zona donde estamos seguramente teniendo una toma de liquidez externa. A partir de aquí, ¿qué podríamos buscar? Yo al final me centraría mucho en el cierre, ¿vale? De vela H1, hay que ver un poco consenso institucional y entender si el precio va a revertir o no, ¿vale? Pero teniendo ya el precio en nuestra zona, tenemos el primer check, que sería una toma de liquidez externa. A partir de aquí, ¿qué podríamos buscar? Podríamos buscar un cambio de estructura, PAM, como este que estoy marcando aquí, donde al final aquí nos marcaría, por ejemplo, un breaker, y el precio, por eficiencia, tendríamos que ir a buscar aquí la entrada para buscar posibles reversiones. ¿Hacia dónde? Pues habría que ver, por ejemplo, al True Day Open, como tengo aquí marcado, toda esta liquidez de baja resistencia. Entonces, bueno, eso al final sería ya más como ejecutar. Pero lo que quiero que entendáis es que es muy importante entender dónde se sitúa la liquidez, porque al final el precio se mueve por liquidez. La liquidez al final es donde se encuentra la subasta de oferta, demanda, etcétera, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener muy claro. ¿Qué más podríais buscar?
Es verdad que si por ejemplo el precio todavía no ha llegado aquí, no vamos a buscar unas ventas. Pero teniendo claro el objetivo o los objetivos que tiene el algoritmo, si nosotros entrásemos ahora mismo al gráfico, ¿vale? Si nosotros al final tenemos claro que el objetivo es sacar este punto de aquí, pues podremos plantear setups también en compras buscando ese objetivo. Entonces, sobre todo, no es tanto la estrategia, porque al final la estrategia, pues hay gente que utiliza cambio de estructura, con un order block, hay gente que entra en un FVG, en un vacío de liquidez, o sea, al final la gente utiliza distintos tipos de confirmaciones por eficiencia de precio, ¿vale? Pero entender dónde se sitúa la liquidez te da un plus, una ventaja al cabo del día para saber dónde tenemos que ir a sacar el punto o una vez sacado ese punto poder buscar algo al respecto, ¿vale? Entonces 100% siempre yo me marcaría la liquidez y a partir de ahí buscaría posibles setups. Si por ejemplo el punto, como he comentado antes, no ha sido sacado como en este caso, pues quizás podremos buscar una compra en algún punto estructural válido buscando la sacada de este swing high, en este caso, y la toma de liquidez externa. Si en el contrario nos encontramos delante del gráfico y el precio ya ha tomado este punto, será un punto válido estructural posible para buscar setups en ventas con las confirmaciones que nosotros usemos. Así que nada chicos, espero que os veáis este vídeo las veces que os haga falta. Es un punto muy importante entender la liquidez y los tipos de liquidez que hay y a partir de ahí tomar en consecuencia posibles setups y tesis de trading. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, darle a la campanita, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos por aquí. Un saludo.